Bienvenidos a todos a otra jornada de Agenda Víricas. Estamos en el segundo encuentro de las mesas que venimos preparando desde la muestra Hablemos. Está conformada por obras de Juan y Coronel, la colectiva Virósica y quien está hablando, Matías Farfán. Y propusimos hacer este circuito de mesas, conversatorios para hablar un poco de entornos al activismo y VIH. También poniendo en tensión las construcciones que se puedan generar a nivel cultural, social y entender también la necesidad de poder plantear la temática en VIH y para poder discutir un poco más en torno a eso. Le paso el pie a Julia para que les presente un poco los oradores y bueno, nada, arrancamos. Gracias. Buenas, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, hoy nos encontramos también un poco entre caras conocidas y entre, bueno, lindas primeras presentaciones con algunas compañeras que trabajan y también desde reconocer el trabajo y el aporte de trabajadores culturales de los estudiantes, que han sido quienes han puesto más sobre la mesa la necesidad y la urgencia de trabajar este derecho que tiene 15 años justamente este año, que son las ESI. Una de las particularidades que nos encontramos con las ESI es que ponen en resistencia muchas de las cuestiones de la matriz eclesiástica de la educación que se sostiene al punto de que es mucho más fácil que encontremos crucifijos que preservativos en la escuela, cuando estamos hablando de un derecho justamente. ¿Cómo ingresa este derecho a través de las narrativas, de las discursivas, también de las legitimidades a las persecuciones implícitas a quienes tratan de legitimar este derecho justamente en las aulas y de acompañar a estudiantes a que puedan hacer desde una construcción saludable todas las búsquedas y los aprendizajes que van acompañados de las manos de esta ley? La verdad que fue muy grato encontrarnos, conocernos y reencontrarnos con las compañeras que vienen trabajando justamente bueno, las ESIs desde el equipo escolar, desde las demandas estudiantiles y siendo parte de los cuerpos estudiantes que dan voz y ponen el cuerpo justamente desde otros lugares a esta construcción. Bueno, sin extenderme mucho más, ¿quiere comenzar alguna a tomar la palabra? ¿Quiere que empecemos a, a hablar desde algún lugar? Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Euge, estoy con mi compañera Sofi. Nosotras somos integrantes de Activando Derechos. Activando Derechos es un equipo de trabajo que se interesa por trabajar con jóvenes, lo que tiene que ver con derechos sexuales y no reproductivos. Y con no reproductivos hacemos un poco énfasis en esta idea de pensar la sexualidad no solo asociado exclusivamente a la función reproductiva, sino que tiene que ver con el disfrute y el placer como indisociables de la sexualidad. Y ahí un poco nuestra intención siempre es construir espacios con los jóvenes que sean participativos y que apuesten a que estos jóvenes sean protagonistas en el ejercicio y en la exigencia de sus derechos, siempre trabajando desde un enfoque de salud colectiva, derechos humanos y siempre la perspectiva de género como transversal en nuestras intervenciones. Activando Derechos hace 6 años más o menos que comienza a trabajar y nuestra intención siempre es partir desde las demandas juveniles, como decía por ahí Julia. Generalmente nuestras propuestas parten del acercamiento de algunos jóvenes al espacio, planteando algunas dudas, inquietudes, y nuestras propuestas son siempre un primer encuentro para charlar un poco de qué están pensando, qué están esperando, por qué llegan a Activando, se plantea una propuesta a esa demanda y la idea es siempre que estos espacios sean negociados constantemente con las juventudes, siempre buscando que el interés de estos jóvenes sea el que guíe los distintos talleres, actividades o procesos que vayamos acompañando desde el equipo. Y ahí un poco la invitación al espacio es que cuando nos plantearon los ejes un poco de la mesa, de qué estaba pasando, si los jóvenes estaban demandando eso o no lo estaban haciendo, se nos ocurrió por ahí recuperar un poco desde la trayectoria de Activando qué experiencias nos marcaban un poco, cuáles eran las dificultades que aparecían a la hora de implementar las ESI en las escuelas, teniendo siempre la pauta que nosotros participamos como un equipo ajeno a la institución, entonces tenemos quizás una perspectiva o una mirada distinta a lo que hace el abordaje institucional.
y entendiendo siempre que si la ley de educación sexual efectivamente se garantizara en los marcos que se establecen, nuestro trabajo sería probablemente otro o no existiera o responderíamos a otro tipo de demandas. Entonces la idea por ahí es compartirles un poquito algunas de estas dificultades que pensamos que aparecen a la hora de justamente implementar la ESI en las escuelas. Bueno, algunos de los principales obstáculos que suelen surgir en las instituciones, por lo menos en las que nos fuimos acercando, tienen que ver con siempre una mirada biologicista en general de la educación sexual, que apunta a retomar quizás cuestiones bien del binomio hombre-mujer y en relación en general a los sistemas reproductivos, que están marcados por una heteronormatividad también y que suelen como anular en muchos casos la posibilidad de la diversidad y de las disidencias en cuestiones corporales. Y en ese sentido, a mí en mi caso particular, cuando yo tuve ESI, nos dividían entre hombres y mujeres para darnos la ESI. Y eso me parece que es como un ejemplo claro también de esa necesidad también de reforzar quizás ciertas ideas con un grupo y con otro. Y otra de las cosas que también es transversal del equipo y que es uno de los principales obstáculos es el adultocentrismo. A la hora de abordar la ESI en las escuelas, en general, el abordaje es siempre desde una mirada adulta y tiene que ver con la necesidad de reforzar aquello que los adultos creen importante o consideran que es la ESI, y no suele haber espacios para charlar sobre qué quieren hablar los jóvenes cuando se piensa en la ESI o qué dudas o demandas hay de los jóvenes a la hora de pensar la ESI, ¿no? Así que el adultocentrismo es uno de los principales obstáculos que a lo largo de nuestro trabajo como equipo vimos en las escuelas y que también marcó el abordaje de la ESI y las demandas que llegaban de los jóvenes de las distintas instituciones. Por otro lado, otro de los obstáculos que aparece como principales también tiene que ver, y un poco en la línea de esto que planteaba la Sofi de las perspectivas adultocéntricas, tiene que ver con la ausencia de espacios de discusión entre docentes y educadores de la institución sobre las mismas temáticas. Generalmente nos encontramos con docentes que participan de espacios de formación, pero en esos espacios de formación no hay espacio para discutir cómo estas temáticas nos interpelan directamente, digamos. Espacios de discusión donde aparezcan los mitos, los preconceptos que tenemos en relación sobre todo a la sexualidad. Es algo que a nosotros se nos hace muy palpable porque a veces cuando planteamos actividades de talleres con los jóvenes, algunos docentes llegan al taller o se quedan, y en eso es que ellos empiezan a participar del taller de los jóvenes y es ahí donde emergen dudas, donde emergen experiencias personales en las cuales vemos que por ahí a nivel docente hay una ausencia de esos espacios que la vemos como necesaria para luego poder trabajar con los jóvenes. Es curioso el planteo porque la ESI, como ley, no solamente establece un derecho, sino lo que estipula son instrumentos conceptuales específicos para el trabajo en las escuelas. Para la ESI puntualmente hay 3 puertas de entrada. La primera que se abre son las experiencias y las vivencias personales. La segunda es justamente recuperar la idea de la construcción de derechos desde la institución y se reafirman cuando incluyen a las personas, los sujetos de derecho, incluyendo a la familia y pensando en una salud comunitaria y a la escuela entendiéndola justamente como uno de los pilares donde se erige la salud comunitaria. Entonces, me parece que justamente por ahí esta cuestión de apropiarnos de estos obstáculos y llevarlo a releerlo hacia lo que es la construcción de esta ley nos permite justamente resignificar el obstáculo en un puente, porque justamente son las vivencias en primera persona, las narrativas, lo que constituyen el trasfondo puntualmente de este derecho y de todos los derechos que tienen que ver con la diversidad. Sumaba eso nomás porque justo me lo dejó como muy pic. No, igual va un poco en la línea de otro justo que estábamos pensando, que tiene que ver un poco con las dificultades que todavía hay para efectivizar un poco estos marcos desde los cuales se piensa la ESI, que queda terminando a veces, persiste un poco esta asociación de la sexualidad a la esfera de lo privado,
y eso habilita quizás que en algunas instituciones aparezcan organizaciones religiosas, familias, interpelando las distintas propuestas de ESI institucionales. Lo pensamos también un poco en función de una de las experiencias que tuvimos, en el cual llega la demanda del equipo, sobre todo del equipo de ESI, porque tenían dificultades para llevar a cabo su tarea por el hecho de ciertas organizaciones religiosas que ponían frenos y pautas a la implementación de la ESI. Entonces la necesidad de alguien externo que pudiera abordar temáticas, jóvenes que no dejaban que participen de las clases de ESI o que se tenían que retirar porque los padres no les permitían estar en esas situaciones. Entonces, esto de que siga persistiendo la idea de que la sexualidad está asociada a un derecho, perdón, a la esfera de lo privado y no a un derecho, justamente, es las ganas que tenemos de que eso suceda. Hacen que esto siga constituyéndose en un obstáculo a la hora de generar estos espacios. Sí, bueno, en eso agregar que un poco se relaciona con lo que charlábamos hace un rato antes de empezar, que también parte de los obstáculos que nosotros vemos es que al no haber en algunas instituciones una incorporación curricular, que bueno, lo hablábamos en relación a algunos casos en los que sí, al no haber una incorporación curricular de la ESI, los espacios en donde se termina abordando son como reducidos y en muchos casos tienen que ver con agentes externos, que en algunos casos somos nosotras, que respondemos a una demanda de los jóvenes, pero que no hay un tratamiento transversal a lo largo de la currícula ni a lo largo de los abordajes que hace la escuela en las diferentes materias. Entonces que también eso es un obstáculo a la hora de pensar la ESI, con la versatilidad que tiene, ¿no? Y con la transversalidad en otros espacios que no tienen que ver solamente con un encuentro erótico afectivo o con una situación de embarazo, por ejemplo. Y en ese sentido, la falta de, como contaba Leo, que también, ¿no? de espacios para la demanda de los jóvenes, ¿no? Como espacios en donde la escuela realmente habilita una escucha de lo que los jóvenes tienen para proponer en relación al ESI. Y en esa línea pensamos también algunos obstáculos en relación al abordaje de las ITS o las infecciones de transmisión sexual dentro de lo que es el abordaje de la ESI en las escuelas. Bueno, hola, ¿cómo va? Soy Paz Navarro, soy secretaria de Género y Derechos Humanos en la Federación de Estudiantes Secundarios. Voy a hablar desde mi experiencia como estudiante, que tengo el privilegio en este momento de tener ESI, aunque haya empezado hace un año a tenerla ya de grande. Ya somos adolescentes de 15, 16 años que ya tienen una preconcepción de lo que es la sexualidad, lo que es la educación sexual, y chocaba bastante cuando los profesores querían tratar temas de educación sexual integral, por ejemplo, diciendo que era un tema muy polémico, que no había que hablarlo en los colegios, capaz que lo tratamos con películas y decían que las películas eran temas que capaz que no se hablaban y que no había que mostrarlos en ámbitos escolares, como lo fueron las violaciones sexuales explícitas, cosas que capaz que el tema es tabú, que cuando los querés sacar del tabú se sigue como perpetuando ese tabú. Y al haberlo empezado tan tarde dentro de mi experiencia escolar, fue ese como un obstáculo, también los propios alumnos. Y del lado de quienes militamos la ESI y quienes la exigíamos en un punto, también se nota como la falta de escucha a veces de los mismos ámbitos escolares. Hace desde, no sé, primer año más o menos que veníamos pidiendo ESI y se los dieron capaz que una clase dictada por mismos alumnos del centro de estudiantes. Siempre la misma profesora, hace 5 años que viene dando la misma profesora, y este año empezó a dar otro profe que, o sea, también se nota la falta de capacitaciones a veces que se les otorga a los docentes
porque por ejemplo tuvimos que enseñar nosotras, alumnas, a hacer un campo de látex o lo que era un preservativo femenino, y como que está la intención, pero no se dan los recursos capaz necesarios para que esa educación sexual sea integral. Justamente situándonos en este espacio de visibilización de las ITS, específicamente el VIH, ¿cómo aparece la pregunta, la incertidumbre, la duda o la certeza, la info, justamente en un contexto que tal vez privilegie otro tipo de contenidos, pensando la ESI justamente abordada desde un lugar un poquito más inhibido escolarmente y con toda la responsabilidad, en este caso, adjudicada a los estudiantes, que son una voz muy autorizada para sostener las ESI, y esta profe militante de ESI desde las lenguas que bueno, les está acompañando también en este ejercicio. Y traigo otra cosa más, porque no solamente de virus. También mi pregunta va si aparece el deseo, o desde qué lugar podemos hablar del deseo, porque en definitiva tenemos que recuperar un poco eso en este espacio. Sí, me acuerdo que fue como agarrar un texto del 70 por ahí y leerlo entre todos y ver qué percepciones estaríamos distintas el día de hoy. Y fue analizarlo y ver cosas bizarras. Me parece que el tema de las enfermedades sigue siendo algo muy tabú, que de lo que no se habla de cómo prevenirla, pero nunca se habla de cómo se convive con eso. No, les voy a hablar un poco de la previa, que justamente estamos hablando de qué nos pasa con este estigma, ¿no? Y justamente por ahí evitar caer en reduccionismos, dejar de limitar, digamos, a lo patológico y entender que hablar de virus también tiene que ver con una convivencia y hablar de una construcción comunitaria y política de la salud. Entonces, bueno, iba un poco como para ampliarlo desde ahí, tal vez no es solamente desde un lado, porque no es que las personas que son positivas van a decir, bueno, desde acá para acá la General Paz para este lado, mantenemos relaciones de positivas y de este lado no, porque en realidad no se trata de eso, la convivencia es social, la convivencia es cultural, es política, y justamente la cuestión del respeto y del trato digno, que son como dos parámetros de estos derechos que, bueno, estás trayendo en tus palabras, me parece que son algunas cosas que nos apoyan y nos dan un parámetro ético-político de buen trato, pero también nos tiene que permitir pensar esto desde la amplitud de las situaciones y también en la prevención, y cuando hay un tratamiento, en el respeto a la decisión de adherir o no, porque en este momento, en las condiciones en las que están, no todos los cuerpos pueden sostenerlos y soportarlos. Entonces, saber acompañar, conocer todas las situaciones, informarnos, y justamente poder atravesar el miedo, me parece, porque tampoco es prohibirnos tener miedo de algo que nos va a decir, bueno, en un punto nos va a afectar la salud. Entonces, me parece que un poco esta complejidad que está proponiendo Paz y que estoy recuperando un poco más yo, se trata de pensar esto de cómo lo vivimos, cómo lo atravesamos, haciéndonos cargo justamente de este gran abanico de situaciones, de condiciones y posibilidades que el hablar de HIV nos trae. ¿Querés agregar algo más? Bueno, sigo ahora entonces con Natalia. Yo hoy le dije que le iba a cholulear un poco porque esta compañera la conozco hace mucho, es una gran abre puertas, es decir, que la presento solamente como equipo de ESI, pero las que lo conocemos sabemos que es mucho más. Bueno, hola a todas, a todos, a todes. Primero, agradecer un montón esta posibilidad de entrecruzarnos, que me parece que estas propuestas lo que hacen es justamente habilitar esos encuentros en palabras, voces, cuerpos que a veces no transitamos los mismos espacios, y que en realidad es necesario que cada vez más se encuentren, ¿no? Se encuentren, sobre todo cuando hablamos de educación sexual integral, sobre todo cuando hablamos de sexualidad, sobre todo cuando hablamos de género, de HIV. Creo que hay algo que tiene que ver con la genealogía y el origen de la ESI, que es que no debemos ahí, me parece, y diría el deber, aunque no me gusta en general, separar lo que es la historia de los activismos y las luchas en nuestro país de lo que es la educación sexual integral, ¿no? Uno de los primeros cruces, que yo sé que le van a hablar el miércoles que viene, pero bueno, me adelanto porque no puedo, es pensar
que la educación sexual integral en Argentina es una conquista, es una lucha de un movimiento de mujeres, lesbianas, trans, travestis, de las disidencias, organizado que desde hace muchos años viene planteando la necesidad de abordar el tema de la educación sexual en las escuelas y en todos los espacios, ¿no? Entonces, para mí ahí hay una primera clave, si se quiere, para leer la ESI, ¿no? Y para leer también la necesidad de que en los espacios donde trabajemos ESI siempre esté presente esa mirada que plantean las luchas y los activismos vinculados con temas de sexualidad y género. Yo cuando hablo, no dije que yo soy profe, nunca decía qué hacía, ¿por qué viene a hablar de la ESI esta señora? Bueno, yo soy profe de varias escuelas secundarias y de algunos espacios de educación superior. Particularmente coordino el área de educación sexual integral de la Escuela Manuel Belgrano, acá en Córdoba, desde hace unos 6 años, pero en realidad soy mucho más que eso, mucho más que esa cosa, militante feminista desde hace... Cuando una ya empieza a contar décadas es como que se empieza a preocupar, pero bueno, hace bastantes años. Entonces para mí en realidad la educación sexual integral es parte de ese camino que empecé a andar en los 90 y que se encontró y encontró a la vez el deseo de la docencia, del encuentro, de ese diálogo intergeneracional que es para mí el aula, con la militancia y el trabajo sobre sexualidad y género. Entonces, creo que ahí es una de las claves que además nos permitirían también empezar a destrabar muchas de estas cuestiones por ahí que vienen asociadas a otras miradas sobre la educación sexual, ¿no? Entonces, yo había pensado algo como súper así, más esquemático, tipo los modelos de educación sexual que había antes de la educación sexual integral y dentro de los cuales trabajamos temáticas como, por ejemplo, el título tradicional de prevención de embarazos y de ITS, anticoncepción y prevención, y al mismo tiempo plantear para pensar eso. Hay esta historia que ya lo contaron las chicas en torno a estos modelos más biologicistas o estos modelos, si se quiere, sanitaristas, que entonces proponen la educación sexual en términos exclusivamente preventivos o moralistas para decir lo que es correcto o no es correcto hacer, empieza justamente de la mano de estas incursiones de las militancias y los activismos en lo pedagógico a pensarse la educación sexual como algo que es integral y que además se corre de esos ejes, no para desconocer, por supuesto, las cuestiones que tienen que ver con la salud o con la prevención, sino para poner el eje mucho más en una perspectiva que tiene que ver con la perspectiva de género y el ejercicio de derechos. Que hasta ahí está todo re bien, porque es importante también, pero me parece que si hay algo que tiene la ESI, y a mí me encanta siempre usar esa metáfora, es que desborda. La ESI desborda todo, desborda las materias, las asignaturas escolares, esto que dice, ¿quién da ESI? Da la de lengua, da la de naturales, el de plásticas, da la de psicología. Me parece que una de las cuestiones que tiene la educación sexual integral es que es imposible encasillarla en ninguna de estas áreas disciplinares y que justamente todas van a tener algo para decir sobre prácticamente cualquier tema que abordemos desde la ESI. Me parece que la idea de la transversalidad y la idea de la complejidad que implica la sexualidad y el género justamente alimenta la posibilidad de pensar que la ESI no sea solamente un espacio curricular, que algunas tenemos el privilegio de tener en las instituciones, sino que en realidad sea parte casi de un código, de un lenguaje, de una forma de construir nuestros contenidos escolares, nuestras planificaciones, que esté atravesada por una perspectiva de género, por una mirada que se arraiga en los cuerpos, en las subjetividades, en las experiencias, en los deseos de quienes habitamos y transitamos las aulas, ¿no? Entonces, por un lado está ese desborde, si se quiere, en lo disciplinar. Por otro lado está este desborde institucional que decía al principio, en realidad, dónde empieza y dónde termina la ESI. Solamente hay ESI en la escuela. ¿Qué pasa con las pibas que hoy aprendieron lo que era el aborto en la calle con el pañuelo verde? ¿O qué pasa con quienes entraron y vieron el cartel en la puerta del Museo de la Mujer y recorrieron la muestra y empezaron a hacerse preguntas? ¿Dónde empieza y dónde termina la ESI? Y ahí es donde creo
que volvía al momento original de esta posibilidad de generar estos encuentros y estos diálogos que finalmente nos enriquecen a todas, a todos, a todes, con esas miradas diversas. Desborda las generaciones. También, esto de pensar la ESI no como un contenido que alguien viene y da, y bueno, de golpe era 2 más 2 más 4, y también resulta que sexo es aquello que la ESI justamente es un espacio en el cual lo que prima o lo que una espera que prima es justamente la idea de diálogo, es la idea de poder habilitar una escucha activa y una palabra que también sabe que tiene que decir, porque también es cierto que los y les docentes no nos corremos del lugar de responsabilidad pedagógica que nos compete por el hecho de ser docentes y ocupar ese rol. Justamente una de las cuestiones que hay que tener en cuenta es que somos nosotras y nosotros quienes debemos garantizar el acceso a la ESI, pero sí que se posiciona desde ese lugar para abrir ese mundo de posibilidades, para ampliar las libertades, para compartir ese, si se quiere, bagaje de saberes construidos previamente y ponerlos sobre la mesa para pensarlos críticamente, para compartirlos. Me encantó el ejemplo que traía Paz, cómo hablamos sobre un ejemplo de trabajo de educación sexual de los años 70 y cómo podemos mirarlo a partir de los ojos de los y les jóvenes de hoy para pensar qué nos está diciendo y qué no queremos que nos diga más un texto como ese. Estás hablando vos de esto, yo te voy a robar un aporte de lo que nos estabas mostrando, compartiendo recién, estoy tapando un momento. Nos estaba compartiendo Nati justamente entre su trayectoria está la militancia fuerte de la campaña del aborto legal. La voy a traer porque, bueno, ya te dije hoy te voy a cholulear. Y en estas preguntas, una de las preguntas que ella trajo fue ¿dónde, cuándo, cómo escuchaste por primera vez hablar de aborto? Y volviendo a traer y a situar las ESI, si bien son las ESI y son las ESI, hoy volvemos a traer las ESI, pero en un marco de otra sigla que es la de HIV. Entonces, te voy a robar la pregunta, justamente esto de validar los saberes desde otro lado, porque conocemos todo sobre nuestra sexualidad, sobre las sexualidades, y alguna información, algún juicio tenemos también sobre son las enfermedades de transmisión sexual, específicamente el HIV, por eso estamos hoy aquí. Entonces, si alguien quiere recuperar la pregunta, cualquiera de las personas que estamos hoy acá, se lo voy a robar a esta secuencia didáctica a la Nati porque me pareció por demás legítima para este momento, una actividad como muy sensible y llevándonos a buscar las reminiscencias y la toma de conciencia, historizando justamente, dándonos esa posibilidad y volviendo a cuestionar un poquito el lugar de sujeto de supuesto saber de los docentes, algo que la ESI nos permite muchísimo porque si algo que nos ha posibilitado justamente es poder escuchar, cosa que a los docentes por ahí nos cuesta un poquito, somos relengudos, entonces esta voz de los estudiantes y de las otras. Yo también quería opinar. A mí me viene a colación saber y escuchar más que nada de SIDA, no tanto de VIH, un poco más de mi hogar, por también este tipo de imágenes o iconos o tipo de material como audiovisual o incluso artistas. La primera vez que creo que escuché sobre SIDA fue hablar de Freddie Mercury en mi casa por un hecho de que había un juicio sobre claramente la homosexualidad en mi hogar, pero se puntualizaba y se ligaba muchísimo la vida del artista, sea Freddie Mercury o cualquier otro artista que se mencionara, a veces, y muy de mala manera, hablar de una persona del colectivo y adjudicarle directamente la enfermedad por el hecho de estar en la misma gente, en compartir los mismos espacios. No iba a hablar, pero bueno, sí. Yo tuve dos instancias, una que fue la primaria en sexto grado. Yo iba a un colegio evangelista. Ahí claramente no se habló de VIH ni de SIDA y se habló muy poquito de métodos de prevención de embarazo. Y recuerdo que también de lo que no se hablaba también era de diversidad claramente. Pero sí se presentaban los métodos preventivos para no quedar embarazada, no se hablaba del uso de preservativos y claramente había una situación de fomento de que las juventudes que estaban evitando que queden embarazadas de pronto.
eso me recuerdo tajante de tampoco de poder entender desde la perspectiva del deseo cómo construir. En la secundaria yo fui a un colegio privado y a un colegio público, y en ninguna de las dos instancias tampoco se habló. Y si se habló en el colegio público, se habló en grandes rasgos, nos hablaron en manadas en un patio, y hablando, y bueno, claramente los quienes estábamos interesados, quienes querían estar interesados se quedaban, el resto era hora libre. Eh, entonces como que también no sirve. La otra experiencia ya más grande en la universidad, también eso me sorprende, que siendo que son espacios formativos para futuros, o sea, son espacios académicos donde los contenidos se tendrían que trazar con una perspectiva en ESI, no está hoy en día. Tampoco se tiene en cuenta. Y yo la primera vez que escuché hablar de VIH, de SIDA, fue de la mano de mis pares, o sea, de pares alumnos y de gente que me dijo, bueno, esto es o es así, o sea, y ellos me supieron explicar, y bueno, saber cuáles son los métodos preventivos, saber cuáles eran las campañas, dónde estaban. Esa información que por ahí circulaba una vez al año, que es el 1 de diciembre, o en campañas de sanitización que era establecida, fue la única forma de que pueda acercar a la temática. Y también está el otro, o sea, la curiosidad misma de uno de poder, querer problematizar un poco más y ir buscar, o por ahí de replantear a dónde acceder a los materiales. Y muchas veces no podía acceder porque no sabía, hasta que, bueno, pude como activar un poco más y llegar a personas que me dieron esa información. Y creo que también es eso, y es algo que también está bueno. Estamos hablando de la escuela secundaria, y por ahí en estos espacios universitarios, espacios academicistas, no lo tienen en cuenta, y tampoco es algo que está en su currícula. Y ahí creo que es donde tenemos que empezar a meter un poco más de presión. O sea, o ahí es donde tenemos que empezar a replantear de cómo se habita la ESI en esos espacios. Porque no solamente van estudiantes que han transitado desde una situación de privilegio en la ESI, sino que también hay estudiantes que venimos desde los suburbios, o venimos de espacios de escuelas públicas donde generalmente no se habla de esta temática, y no tampoco hay pocas ganas de que se hable de esa temática. Nada de eso. Yo, mi primera recuerdo, no, Elia, soy mamá de Paz. Mi primer recuerdo es una campaña fuerte que hubo en los 90, que era publicitaria en la tele, se daba, y que hablaba como, decía, un día se lo llevaron a él por sífilis y yo no me preocupé porque yo no tenía. O sea, como que decían enfermedades y la persona decía, yo no me hice cargo porque yo no lo tenía. Y al último decía, y hoy se lo llevaron a él por HIV y hoy me tocó a mí. Y ahí como que quedaba todo abierto y era como fomentar el uso del preservativo. Pero era una campaña, no me acuerdo si era de Fundación Huésped o de alguna de esas, pero que fue publicitaria y yo era chica y como que me llamó mucho la atención. Esa fue mi primera percepción. Bueno, no, mi primer recuerdo es particular. Bueno, yo nací en el 98, tengo 22 años. En el año 2006, 2005, ahora estaba en primer grado, segundo grado. Creo que esa fue incluso la única vez que se habló de SIDA, incluso ni siquiera de VIH. Y el recuerdo que tengo es una cartelera un día en la escuela donde el lema de la campaña era Abrázame, tengo SIDA. Y la representación visual que yo tuve en ese momento era una figura construida con cartulinas, que era una persona sin pelo y sin boca. Y yo me había quedado con eso, o sea, imagínense, 6 años. Bueno, en mi casa, por supuesto, nunca hubo información. Y recién me acordé que la única vez que me enseñaron a ponerme un preservativo fue Guillermo Francella en una serie que se llama El hombre de tu vida. Eso. La ESI más inesperada. Experiencia, cuenta Maylen. Estuve en un cole de intercambio, llevaron a un tipo para asustarnos sobre el SIDA. Comenzó contando cómo su hermana se contagió por chapar con un drogadicto y murió. El señor terminó la charla performance gritando y haciéndose tajos en los brazos de la bronca, con una jeringa que había llevado para ejemplificar el tema de la transmisión del virus. Choqueades y tentades a la vez. ¿Cómo garantizar años de análisis? Tremendo. Sí. No,
Una de las cosas que me parece interesante es, por un lado, cuando nosotros hacemos también el recorrido en términos, porque, a ver, está claro que la ESI hoy es una ley como tantas otras y que tiene muchísimas resistencias, ¿no? Y que nosotras, como estrategia, hacemos lo que en general no hacemos, que es empezar a citar un montón de leyes. Cuando en general no está buscando así, pero cuando hay que enfrentarse a ciertos sectores más conservadores que se oponen al ejercicio de derechos, empezar a sacar, ¿y por qué la ley? No sé qué. Y uno de los primeros antecedentes que se encuentra en términos de articular los espacios de salud con los de educación es justamente la ley de HIV de los años 80, ¿qué hay? 90 y pico, ¿no? Digo, para pensar también que en realidad se empieza a hablar por primera vez de educación sexual o de algún tema vinculado a la sexualidad en el ámbito de la educación a partir del HIV. Que digo, es interesante para pensarlo, más allá de que estamos acá también porque queremos que se sancione la nueva ley, no, por favor, pero sí me parece que es interesante pensar eso en términos también de antecedentes. Y al mismo tiempo pensaba en este ejercicio que había hecho en algún momento con algún otro auditorio con el tema de aborto, y cómo en realidad uno en el tema de aborto podía ir viendo cómo se había visibilizado y nosotras decimos en realidad despenalizado socialmente el aborto incluso antes de que se legalizara en el 2020, y sin embargo cuando recorremos el mismo camino con el HIV no se siente igual, digamos. En realidad ese camino de la visibilización social, de la problematización, de la mirada que trasciende lo sanitarista para pensar la construcción social, la subjetividad, esta cuestión que yo aprendí un montón con Gonzalo en la escuela en términos de la intransmisibilidad, de lo que implica vivir con el VIH, no ha pasado por ese, si se quiere, proceso de transformación y de visibilización social que hoy capaz podemos sí decir con el tema del aborto, ¿no? Me parece que lo interesante de este juego, esta dinámica, tiene que ver con que nos sirve para ver también cuánto todavía falta en relación al trabajo en los ámbitos escolares y en todos los espacios sobre el tema de HIV, ¿no? Y la otra cosa que me parecía que estaba bueno recuperar es esta cuestión que tiene que romper con la idea y que de hecho a mí me ha tocado estar, por ejemplo, en espacios escolares en los cuales una docente contaba que ella, de educación física y preceptora, contaba que ella trabajaba prevención de ITS mostrándoles imágenes de genitales enfermos, lastimados, todo para mostrarles. Yo le decía la pedagogía del terror, digamos, ¿no? En realidad era asustar a los chicos, a las chicas, para que supuestamente, me cuesta un montón decir cuidado al lado de eso, pero en realidad básicamente para que no tuvieran ningún tipo de relación sexual y que tuvieran horror a la sexualidad y a los cuerpos, ¿no? Entonces digo, por un lado, esta pedagogía del terror que ha estado tan presente en muchos espacios escolares y muy vinculado con la sexualidad, porque o era la enfermedad o era el infierno, porque estaba lo sanitario, lo moral y lo religioso. Entonces, para pensar cómo hacer para transformar ese discurso, esa narrativa, como decía Julia, del pasar del terror al deseo, ¿no? A la reivindicación del placer, pasar del miedo al cuidado de sí y al cuidado del otro, de la otra, del otro, ¿no? Cómo hay una construcción ahí discursiva, simbólica, que tenemos que poder generar. Y lo último, y con esto me callo, ya Julia dijo que las docentes hablamos un montón y tiene razón. Es nuestro, claro. Y lo último que a mí me parece siempre en esto de los desbordes que decía al principio, parece que sexualidad solamente tuvieran los estudiantes. HIV solamente pueden tener los estudiantes y ellos tienen, o sea, digo, y ahí también hay un desborde que hay que generar y que tiene que ver con esta famosa puerta de entrada de la ESI, que tiene que ver con una mirada retrospectiva y hacia nosotras mismas como docentes, como adultas, en términos de, bueno, también cuerpos sexuados, cuerpos sintientes, cuerpos que se vinculan, cuerpos que se enferman, cuerpos que se infectan, cuerpos que comparten, cuerpos que garchan, que cogen. Digo, también me parece que ahí es interesante poder correrse de ese lugar que termina poniendo a la señorita maestra, esa construcción que tan fuerte es a nivel
social e histórico para pensar a nosotros mismos en un campo de tensiones vinculado con la sexualidad y también para habilitar ese lugar de posible aprendizaje para nosotras mismas también. Yo con esto también, para mí, era abrir el espacio para que fuera el Gonza, para que fueran los chicos desde Rajab a compartir esa otra mirada posible que también tiene que ver con romper las instituciones y traer la palabra del activismo a las aulas y a las escuelas. Para mí fue pedagógico también, no solamente para que lo compartieran los chicos, chicas, chiques, sino también, bueno, ni hablar una misma y otras docentes, ¿no? Eso es. Tomo esto y tomando un poco lo último que estabas diciendo, una de las preguntas, y vuelvo a colar un poco el backstage, que nos estábamos haciendo es también el lugar ético desde donde lo hacemos, porque muchas veces nos encontramos desde los lugares docentes como no portadoras y apropiándonos de una construcción política conceptual que erigieron otras personas. Entonces, como también en este contexto, y me hago cargo también por mi ideología político-partidaria, nos encontramos con que las diversidades estamos luchando porque sean muchas las voces y que se nos convoque a todas las personas que cotidianamente hacemos una realidad, una resistencia y que no vuelva a pasar de que quedemos afuera los que estamos adentro. ¿Cómo hacerlo desde este límite ético, desde este lugar de salud, desde este lugar de militancia deseante? Justamente vuelvo a traer esto último que dice la Nati. Hay un libro que es muy cúspide de la psicopedagogía, que está enterrado, que se llama La sexualidad atrapada de la señorita maestra, y que justamente es de esa autora que es como la columna vertebral de la psicopedagogía, el libro que está oculto, el que no se habla, justamente porque son sexualidades desmentidas. Nosotros estamos hablando de todas personas funcionales, ni quisiéramos entrar en dar esta discusión cuando estamos hablando en diversidad funcional o de discapacidad. Entonces, pensando justamente en todos esos momentos en los que por ahí queriendo y de buenas intenciones a veces también está hecho el camino al infierno, me parece que también es muy válido sostener esta pregunta ética y blanquearla, porque es una pregunta con la que sí convivimos para hacer esto desde lugares multiplicadores y respetuosos, sin apropiarnos y enmudecer, que esa es justamente otras de las cuestiones que nos atraviesan y queremos realmente, genuinamente hacerlo en esos términos, sin callar. Justamente por eso también es la intención de empezar a escucharnos desde todas las vivencias. Vuelvo a traer la pregunta incorporando, estas otras cosas, pero ahora pensando en darle esta otra vueltita en relación al deseo. ¿Qué cosas se imaginan hoy ustedes en relación a estas nuevas búsquedas, a estas curiosidades en relación a la ciencia que nos van generando las noticias con respecto a la búsqueda de la cura? ¿Qué cuestiones por ahí, ahora que está en un debate intermedio el tratamiento de la ley y que necesitamos que tenga fuerza? Algunos pensamos que se tienen que dar los presupuestos al estímulo de científicos justamente para que esta búsqueda sea súper intensa, porque después de haber pasado un año de pandemia con una búsqueda de una vacuna, de otras características, no vamos a minimizar el estado de la ciencia. Me parece que hoy nos encontramos frente a otro estatus con respecto puntualmente a específica esta pandemia. Entonces, trayendo esto desde un lugar deseante, mirada a un futuro, desde una construcción de derecho, ¿cómo imaginamos, qué cuestiones deseamos encontrar en este futuro de construcción justamente con todes adentro, incluyendo positivas, las vivencias protagonistas, y cómo nos imaginamos trabajando en las escuelas, en los espacios de salud y culturales, las ESI? Yo me animo también a decir el porno, pero en este momento quizás todavía no, pero creo que las ESI tienen mucho para decir ahí también, porque nos han venido sustituyendo un poquito. Me gustaría escucharles también pensando en estos condimentos que van a nutrir justamente esta mirada de futuro, pero ya saliéndonos de un poco de esta cuestión culpable, pensando en el lugar de las responsabilidades que podemos asumir y de los deseos con los que podemos cargar. Si alguien más tiene ganas de tomar la palabra en general. Antes de empezar, por ahí comentar, para quienes no sabían, hoy el proyecto de nueva ley de VIH, hepatitis virales, tuberculosis y ITS tuvo dictamen de la Comisión de Presupuesto, algo que veníamos batallando hoy hace un par de horas, con la oposición del diputado nacional Luciano Laspina, del PRO,
que tuvo un discurso que a muchos no nos sorprendió, porque ya era el mismo diputado que trabó el proyecto en el 2015, 2016 de hecho. Y estaba leyendo recién la oposición de la UIA, de la Unión Industrial Argentina, contra los derechos de los trabajadores con VIH. Otro sector opositor también al proyecto. No me sorprendería ahora que salga de la iglesia de repente, como siempre en contra de la ESI, y cuando en los primeros años del virus decía el mejor método de prevención es la abstinencia, como si eso sirviera para algo. Pero pensaba en torno a las políticas de cómo se ve el VIH dentro de la ESI, siempre de esto que iba mencionando, desde la prevención, preservativo, desde la mirada biologicista, la mirada biomédica que tiene la vieja Ley Nacional de SIDA, donde lo importante es prevenir. Y la mejor campaña de difusión que se les ocurrió es el miedo. El miedo no funciona para nada. Y lo vimos de nuevo ahora con el COVID, de que miedo, 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 y en un momento la gente se cansa, las conductas se cambian, entonces deja de usar preservativo y falta el entender de qué hay que prevenir, y lo mejor, que es lo que decía la compañera recién, es escuchar las vivencias seropositivas. A mí me sorprendió siempre ver lo invisibilizada que están las infancias seropositivas, de cómo no pensamos que en esos colegios primarios, secundarios, transitan jóvenes, niñas que nacieron con el virus, y sus historias son impresionantes, porque tuve la oportunidad y el privilegio de escucharles, pero les pares verticales, estuvo Camila hace un par de semanas acá en este mismo museo, es impresionante escuchar cómo transitaron esos espacios, y los prejuicios no son tanto de sus compañeros, sino de los adultos. De cómo los corren, de directores de colegios que dicen, ¿cómo va a tener VIH? Y si se lo contagia a un compañerito, y decir, no, a ver, no hay forma. Y la falta de formación y la falta de información en la ESI es algo muy importante. En los manuales mismos, por lo menos los últimos que leí, hablaba del VIH, pero siempre de esta mirada biomédica, prevención. Y menciona así el estigma y la discriminación. De ahí a que se implementa realmente, hay un trecho. Y faltan muchas políticas públicas. Por ningún gobierno, en definitiva, se termina de pelear o poner todo tanto presupuestariamente como dando talleres de capacitaciones. Muchas veces creo que queda a voluntad de cada docente dar o no dar ESI. ¿Y hasta cuándo? Porque pasaron, ¿cuánto? 15 años de aprobada la ley. Claro, y ahora está en discusión algunas modificaciones, que está bastante bueno, y incluso en el armado y la construcción del proyecto de nueva ley de VIH el año pasado, cuando lo estábamos elaborando, también discutíamos cómo tomamos la ESI, y se incorporó dentro del proyecto la necesidad de que haya espacios de capacitación, sensibilización en las escuelas públicas, primaria, inicial, secundaria, tomando la ESI, la 26150, pero también en espacios universitarios, que es lo que decía Matías, que también se incorpore ahí. De ahí a que se implementa realmente hay un trecho, ¿no? Más con estas oposiciones que vienen habiendo. Pero es como un desafío ahora que pasa sesión de diputados, después que se trate en lo que es el Senado, con lo conservador que es, sería como una conquista bastante importante. Y ni hablar de cómo se trata la falta de formación en los medios de comunicación y en muchos otros espacios, en la salud misma, como que falta junto con la ESI. Y también pensaba, ya me estoy extendiendo, pero también pensaba cuál es el rol por ahí, porque viene callada ahí, el rol de los estudiantes en pensar cómo se implementa la ESI, porque muchas veces siento que se invisibiliza la voz de los estudiantes secundarios a la hora de pensar cómo se implementa, cuáles son las temáticas que quieren abordar, cómo las quieren abordar, y cuánto se escuchan cuánto escuchan los distintos gobiernos a esto, a los estudiantes. Y por ahí yo dije, estaría bueno que, no sé, que cuenten un poco que si desde la FES lo vienen pensando, cómo, algo, no sé. Bueno, arranco por el final. Desde la FES, desde el año pasado creo, que se viene trabajando en la confección de un cuadernillo confeccionado por estudiantes para proponerlo como material de estudio de educación sexual integral en los colegios. Bueno, ahí entra también la discusión de
por qué solo la ESI en los colegios y no llevarla más allá. Pero bueno, y sobre la implementación actual de la ESI, me parece que se ve como, bueno, ya está la ley, bueno, listo. Pero me parece que después de que hace 15 años que está la ley, pero que después de esa sanción, me parece que se tiene que seguir trabajando y capaz que es mucho más de lo que se trabajaba antes de la sanción. Me parece que mantener los contenidos como actualizarlos sería como pasar algo que capaz que no se hablaba hace 15 años, pero ahora sí es el consentimiento, el amor romántico, los vínculos sanos y tóxicos, que es algo, una discusión que se está teniendo hace relativamente poco y que por lo menos en los contenidos de ESI que se dan en los colegios no se implementan tanto o se ven muy por encima porque son pedidos de los estudiantes y porque no están, y como no están en el plan, dicen, bueno, como vos no los pedís, lo hacemos, pero vemos más o menos cómo está y listo. Como que no, esto que decía, que de la falta de escucha a los estudiantes, porque ya hay un plan y se tiene que mantener ahí. Sí se ve, capaz que en casos particulares, como los colegios y las instituciones y profesores y autoridades escuchan en algunos casos a los centros de estudiantes, a la federación, a los alumnos mismos, de lo que se necesita o lo que nosotros necesitamos que se trate en los colegios y que se hable más. No, bueno, eso básicamente. No, me parece que esto que trae Paz es súper central y que me quedé pensando hoy cómo aparecía tanto en la experiencia de Paz como un par de experiencias que trajeron acá, en cómo en los jóvenes los pares y las pares aparecen como un soporte fundamental y cómo a reivindicar y potenciar estos espacios de construcción compartida que los jóvenes nos traen, interpelan las aulas, interpelan las calles, aparecen en todos los espacios. Y en eso, trayendo también un poco la pregunta que traía Julia en relación a cómo deseamos o esperamos que sigamos de acá en adelante, un poco volver a no perder nunca la pregunta, ¿no? Esto de preguntarnos, bueno, ¿por qué hoy los jóvenes solo tienen ESI en espacios de lengua, en un espacio específico, en una docente que voluntariamente tiene ganas? ¿O por qué las experiencias que nos resuenan son de publicidades viejas y qué nos pasa con lo que sucede ahora? ¿Qué obstáculos tenemos o qué agentes están interpelados en las dificultades para la sanción de la ley de VIH? ¿Qué conquistas tenemos? Porque es real, esto están habilitándose espacios, este es un claro ejemplo. Y también pensar esto, desde qué lugares estamos construyendo esos espacios, que tenemos espacios amigables y tenemos espacios que no lo son. Entonces, ¿cómo interpelamos esos espacios y desde qué perspectivas podemos resignificar, digamos, esos espacios? Traigo por ahí también esto de pensar las propuestas de deseantes didácticas. Por eso ahora les tiro un poco para que vayamos tramando esto, pensar, bueno, justamente cómo desde lugares más amables, más deseantes, porque esa es la búsqueda de los aprendizajes y específicamente acá, como para ir dándole ya un marquito, si te parece, sí. No. Sí, bueno, una que es casi anecdótico, pero que da cuenta de la complejidad que es trabajar estos temas en las escuelas, aún en escuelas en las cuales podemos trabajar algo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tercer año, Ciencias Naturales, en la planificación tiene una unidad en la cual se supone que se trabaja anticoncepción y prevención de ITS. El equipo de ESI, que eso no lo conté, somos 8 docentes que tenemos, digamos,
a cargo la implementación de ESI en esta cosa en realidad tan compleja que es, bueno, pero es un espacio curricular o es transversal, claramente queremos que sea transversal, pero bueno, hay un equipo de ESI y la ESI en la Escuela Manuel Belgrano es parte del plan de estudios, que es paradojal porque es una conquista, que tenga una presencia, pero al mismo tiempo es una tensión porque claramente tiene que transversalizar toda la currícula. Pero bueno, de alguna manera en el equipo de ESI descansamos que se supone que en tercer año lo trabajan. Bueno, la realidad es que nunca se trabaja, entonces nunca se llega y hay resistencias para invertir el orden de los contenidos para que se lleve. Entonces, hay una demanda estudiantil enorme por ese tema. Básicamente hicimos este año que pudimos entrar muy poquito a las aulas, sobre todo con los sextos, la demanda sistemática y repetida una y otra vez fue esa. Supuestamente hay un espacio que lo garantiza, pero cuando vos vas y en esta gran distancia que hay a veces entre la letra y los hechos, en realidad no sucede. Bueno, finalmente trabajamos, intentamos tener una acción paliativa de esa falencia con los conversatorios que fuimos haciendo, pero que sabemos que es insuficiente. Pero digo, cómo es difícil de las cuestiones de las tramas institucionales también cuando hablamos de espacios en los cuales hay tantos actores, actoras involucradas, ¿no? Y tantas dificultades. Y después quiero el otro, pero gracias. Bueno, y esto también, que otra de las cosas, digo, y lo cuento por un lado, porque me parece que son estrategias que se van dando en los espacios y en las instituciones. El cole hoy cuenta con este recurso importante que es un equipo que trabaja la ESI en la escuela, cuenta con una asesoría en violencia de género que tiene que ver con la pertenencia universitaria como parte del plan de violencias de la universidad, que hay como una persona designada específicamente en la escuela, cuenta con una defensoría de niñas, niños y adolescentes que es Maricel Segovia, la asesora en género es Ago Chuburu, que son, digamos, también una referente en derechos de las infancias. Pero además, bueno, y hace muy poquito, casi nada, tenemos una consejería de derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos con la doctora Marcela Jaime. O sea, digo, son cosas que en general no pasan en las escuelas, son cosas que festejamos que sucedan en la nuestra, pero a su vez, y eso hay que exigirlo en todos lados, pero claramente hay una cuestión presupuestaria que va de la mano de la cada vez menor presupuesto a la educación pública, que habrá que seguir reclamando también. Pero otra de las estrategias que nos dimos, y que nos las dimos porque entendemos, y yo siempre vuelvo al desborde, que no va a haber espacio institucional que alcance para la ESI. Lo que sí propusimos y le dimos forma y tratamos de alimentar es la Comisión Interclaustros de Género. Justamente si hay un espacio que nos parecía que podía permitir el diálogo, la escucha, el espacio de construcción colectiva de saberes, de iniciativas, de necesidades, es un espacio que no esté mediado necesariamente por los roles, más allá de que nadie deja el cuerpo para entrar a los espacios y seguimos siendo las profes y los estudiantes, pero que habilite en ese espacio la posibilidad de hablar, de dialogar, de pensar, de actuar colectivamente y de también tener respuesta ante situaciones que se den en las escuelas. Me parece que la estrategia de la construcción de las comisiones interclaustros de género, en la cual podemos encontrarnos algunas y algunos docentes, algunos estudiantes, familias, ¿no? También permite también generar, y eso también me parecía importante decirlo, generar esas redes que nos sostienen. Digo, si hay algo que nos ha sostenido, que ha sostenido estos cuerpos y estas existencias en las escuelas y en las instituciones, ha sido el poder ir reconociéndonos en otros, tejiendo alianzas dentro de las instituciones y afuera también, para poder primero sobrevivir muchas veces y después además seguir trabajando para transformar esas condiciones que a veces hacen de la escuela un lugar de sufrimiento, ¿no? Para poder seguir subvirtiéndolas, dando vuelta esos vínculos que terminan siendo opresivos ahí también, para transformarnos en lo que muchas, más allá
de la escuela en términos institucionales. Muchas creemos que es un espacio, un campo de tensión, un campo en el cual también damos luchas y batallas y esperamos subvertir las relaciones pedagógicas para que sean también una posibilidad más de ejercicio de libertad, ¿no? Así que, bueno, eso me parece que es una posible también estrategia, ¿no? La de las comisiones internas. No, te iba a preguntar, Nati, tanto el espacio de consejería como el espacio de ESI del Belgrano, ¿es solamente para quienes pertenecen a la institución o está abierto para la comunidad en general, estudiantes de otros colegios? ¿Se lo plantearon? ¿Está muy difícil? El espacio de ESI es un espacio curricular, o sea, es como les profes, somos les profes de ESI. Las raras, les rares, bueno, sí, ahí. Pero, y la consejería, vos sabés que calculo que debe ser para la comunidad de la escuela, porque en realidad hay un espacio de salud y un espacio dentro médico, porque hay gabinete psicopedagógico, hay departamento de trabajo social, hay como un montón de áreas, entre las cuales está el área médica, y dentro del área médica lo que pudimos ahora plantear es la existencia de un espacio específico, cuidado, respetuoso para estas consejerías. Pero me parece que está buena la pregunta, porque de hecho podrían tener una tarea incluso como extensión. La escuela, el Manuel Belgrano tiene una tradición de extensión ahí en el territorio interesante. Lo voy a llevar, si no está, lo voy a llevar. Voy a decir que vos me dijiste, pero está buena la pregunta. Nos preguntan, quería preguntar si habrá estrategias para, acá voy a meter un poco de mano yo, para dar respuesta al VIH en áreas rurales, específicamente, qué se puede hacer ahí en cuanto a la educación. Y que también lo quería enganchar con una pregunta, si en tu colegio o no hay ni intención ni suspiros de que haya una ESI, ¿cómo se puede construir ese camino? Bueno, a mí con la pregunta lo primero que se me viene son los centros de estudiantes. Muchas de las demandas que nos llegan a nosotros como equipo vienen de estudiantes que ya se han organizado internamente en las instituciones. Parte también de hacer frente a una institución que vulnera seguidamente derechos. Entonces, en ese sentido, me parece que la unión entre pares, que también lo traían hace un rato, como la fuerza que genera el poder compartir una demanda y así incidir en ciertos espacios o agentes particulares, me parece que termina siendo como la herramienta más útil a la hora de acceder quizás a la ESI y también a otras demandas que tengan los jóvenes, tanto internas en la institución como externas, ¿no? En definitiva, muchas de las respuestas a lo largo de la historia han sido la unión de las fuerzas y creo que en ese sentido es como puede ir en esa línea. No sé si... Sí, un poco eso. Y que más que nada vuelve a lo mismo, al protagonismo de las juventudes, porque sistemáticamente esto que decía la SON, nosotros somos jóvenes, el 90% de las demandas que llegan al equipo parten de ellos. Sí. No, generalmente aparece, ¿no? Porque se comunican con otros centros de estudiantes que nosotros trabajamos en esa escuela ya con algunos jóvenes, entonces nos contactan generalmente a través de las redes sociales, Activando Derechos Córdoba en Instagram. Más que nada eso. Pero en esto de cómo se gestan, cómo estos jóvenes llegan a demandar, digamos, pienso también esto que a mí es una pregunta que me quedó en el eje de la mesa, si los jóvenes estaban demandando ESI. Y sí, la ESI está y está en todos lados, esto que decía la Nati, desborda las conversaciones de los jóvenes, las cotidianidades de los jóvenes. Sí hay ciertos grupos que tienen otras herramientas para poder organizarte, que sea porque algún joven particularmente milita en otro espacio, entonces tiene herramientas para movilizar eso, por docentes que siembran ahí una pregunta y se activa. Pero digo, la ESI está y se hace cuerpo, se hace narrativa constantemente, no solo entre las juventudes, quizás entre esto que decíamos, entre los docentes está, hay que ponerle palabras, hay que ponerle cuerpo y hay que hacerse un poco cargo también de lo que nos pasa ya como no participantes quizás de la cotidianidad como estudiantes, pero en transitar estas instituciones que son las escuelas, la ESI está. Entonces, es cómo motorizarla, y ahí pensaba un poco en esta pregunta a lo rural,
que para nosotros para mí y me interpela porque la verdad que no es una población con la que quizás estemos tan cercanamente, pero pensaba también en esto, ¿por qué una política pública o una ley como es la ESI sigue teniendo más adherencia? También pensando en la capital, digo, en las zonas céntricas no tenemos el mismo ejercicio de la ESI que en los barrios ciudad, en la población más periférica. Entonces, volviendo a lo de la pregunta, ¿qué sucede? ¿Cómo implementamos las políticas públicas a nivel territorial también? ¿Qué pasa? ¿Por qué parece que el derecho se empieza a diseminar a medida que nos alejamos de los centros de las capitales? Entonces, eso, una pregunta para seguir pensando, pero lo del área rural me queda ahí también resonando. Sobre la segunda pregunta, la primera, perdón, pero ni idea. De la segunda pregunta, a mí la entrar a militar a la FES fue algo que me súper ayudó para aprender sobre la ESI y para poder llevarla a los colegios, al mío propio, y de poder sembrar la discusión dentro de otros centros de estudiantes, hablando con amigas, hablando con compañeros, hablando. Me parece que el diálogo es lo más, es una herramienta que tenemos todos y que cuando se habla se llega a lugares nuevos que capaz que no tenemos las herramientas para llegar a eso. Pero sí, eso. Tema capacitación ESI para maestres jardineres. Tengo una prima, maestra jardinera, con un alumnito vertical y no tenía idea de indetectable intransmisible, igual intransmisible. Y también, ¿qué onda con la confidencialidad del diagnóstico en personitas tan pequeñas? Ahí se conjugan dos cosas, dos derechos puntuales, que por un lado el derecho al diagnóstico de la confidencialidad, que bueno, en ese caso al hablar de infancia, las responsabilidades están a cargo de su familia, cuidadores. Y por otro lado, los derechos de las niñas. En el caso de revelar un diagnóstico, tiene que estar justificado como le hacen los adultos también. Entonces, acá hay un límite, trabajando con niñas, haciendo inclusión escolar, que es a lo que me dedico todos los días, yo no tengo por qué saber si alguno de mis alumnites, alguna de las niñas que yo acompaño e integro, son positivos o no. No me interesa. A mí lo que me interesa es que en el colegio de una vez haya guantes, porque llega el verano y a todos les sale sangre de la nariz. Y para estar agarrándoles de acá, yo directamente empecé a incorporar un acorio, entonces nadie se toca y hacemos todo como cuando comes empanadas. Pero bueno, lo inventamos con el diseño de educación física, porque bueno, es algo que a esta altura del año pasa mucho. Yo no quiero saber si no tengo por qué hacerlo. Y las niñas tienen en este punto exactamente el mismo derecho que los adultos. Lo que pasa que ingresa un temor depositado en el cuerpo de una niña. Entonces ahí, en nombre de la prevención, a las personas a las que se delega la responsabilidad está. Y voy a traer algo que es un lapsus permanente de las niñas en la escuela, que a la docente le dicen mamá. A las integradoras directamente cuando entramos a la escuela nos preguntan si somos la mamá de fulanito, porque o dejamos de ser la mamá o pasamos a ser la seño de, directamente así. Entonces ahí es como que se juega ese acto simbólico de delegación de responsabilidad y se viola un derecho. No hay forma que una niña pueda realmente, más allá de que podamos hacer una valoración individual de su inteligencia y la toma de conciencia y de su capacidad de decisión en este punto, pero realmente prejuiciosamente y a riesgo de recontra mil mandármela, me atrevo a afirmar de que no tenemos por qué habilitar a nadie a tomar conocimiento de un diagnóstico de una niña, por más que sea vertical o la pelota que sea. Ahí en ese punto me parece que hay que reforzar el cuidado. Están las dos leyes que le protegen, y en las leyes, una de las cosas que tienen es que no se, a diferente de las narrativas en las luchas, las leyes no se cancelan entre sí. Bueno, para ir cerrando, yo voy a tirar un juego que venimos haciendo un poco en algunos talleres. Como bien había dicho Paz hace un rato, la centralidad de la ESI en relación a esto está ligada a la prevención, no a otro punto por el momento.
Y la única prevención que más conocemos es el uso del látex como barrera, como método de barrera. Entonces yo me pregunto, ¿todas las personas que estamos acá conocemos cómo se hace un campo de látex? ¿Estamos dispuestas a compartir nuestras técnicas de campos de látex? Bueno, como saben también, nosotros en el país de al lado y en el del lado se comercializan los preservativos para vaginas y los campos de látex, en este todavía no. Entonces hay un proyecto de ley justamente para que se empiecen a importar y a traer o a fabricar acá los preservativos para personas con vagina y los campos de látex y también los preservativos para dedos, porque mantenemos relaciones sexuales con todo el cuerpo. Entonces, si se animan, les voy a pedir que me acompañen. Vamos a fabricar unos... Esto tenía flores antes. Si me los puede ayudar a sacar. Actualmente los preservativos que conocemos, que se comercializan, salvo los Prime que son caros, los otros son más accesibles, algunos son de distribución gratuitas, todos son para personas con pene. Y son de látex. Hay algunas personas que tienen alergia al látex y eso es... Hay que darle más fuerza al nitrilo. Bueno, nos encontramos con eso, pero están... Se pueden solicitar y tienen que además estar cubiertos por todas las obras sociales. Las personas que no tienen obra social lo tenemos que poder acceder en los centros de salud y deberían estar en los centros educativos también, pero hay un temita ahí que vamos a resolver más adelante. Otra cuestión súper importante también de prevención de transmisión es el acceso a los lubricantes, porque justamente también es la fricción durante las relaciones lo que amplía las posibilidades de infección y transmisión. Entonces, por esto también vamos a compartir nuestras técnicas de campo de látex. ¿Alguna voluntaria más? Por lo general recomendamos no usar los dientes, pero no solemos tener una tijera a la hora de armar los campos de látex. Entonces, este es el único caso en el que si nuestras habilidades manuales, nuestra motricidad fina nos da, podemos utilizar estos preservativos. Ustedes pueden ver, fueron fabricados en Wuhan, no tienen, en serio. Con las uñas se puede. Lo primero que vamos a hacer, a ver si vamos a hacer este tutorial conjuntamente, lo vamos a abrir, lo vamos a extender. Yo siempre digo que esto lo tenemos que empezar a naturalizar, la convivencia con el látex también, porque si no sentimos que cada vez que nos cuidamos en una relación sexual te está mirando tu mamá por la ventana. Y no es así. Así que... Bueno, una de las viñetas terapéuticas saca frases muy divertidas. Lo primero que vamos a hacer es estirarlo, comprobarlo que no tenga ninguna pinchadura, justamente para que podamos utilizarlo para prevenir. Lo primero que hacemos, esto se utiliza para las relaciones sexuales orales o de tribadismo, que en lesbianismo le conocemos como el tijereteo. Es muy difícil de mantener fijo, eso también hay que decirlo, y lo que nos permite justamente es utilizar este campo para proteger ano y vagina. Lo primero que vamos a hacer es, con toda la fuerza de nuestra motricidad fina, es sacarle el anillito que el lubricante que esté bien lubricado complica. Esto puede ser una colita del pelo después, ¿eh? Reciclamos todo. Anillo peniano. Bueno, tips. Que no vengan que son caros los toys después. Bueno, ahora una vez que tenemos el preservativo con el anillo que ajusta en la base del pene por lo general liberado, lo vamos a remangar como cuando nos ponemos una media. Miren todo lo que pasa y no se rompe. Entonces aguantan. Ahora lo que vamos a hacer es, buscando la parte de arribita, hacerle como un pequeño corte y vamos a tratar de abrir un cuadrado. Lo ideal es tenemos tijerita china guardada para cortar la flor, no nos hagamos. Tenemos la tijerita china siempre a mano.
No hay excusa ahora para usar. A ver. Y de esta manera. Interesante. Mira, todo lo que es la tecnología. Bueno, de esta manera, con un preservativo mainstream de bolsillo de hospital o de los que vamos a lograr poner en las escuelas y en los terciarios, en instituciones de formación docente, eso va a ser hermoso cuando aparezcan ahí. Así podemos utilizarlo. Terminado, listo para utilizarse. Es buenísima. Suban sus historias, etiqueten, por favor. Sería genial, la verdad. Si quieren hacer su propio campo de látex y etiquetar a Colectiva Virósica, Juan Coronel y Matías Farfán, nos mandan sus historias y las vamos a replicar. Bueno, muchas gracias a todos.